Buenos días, iglesia. Estamos aquí nuevamente reunidos para poder compartir del amor de Dios y de las bendiciones que hemos recibido durante esta semana. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones de parte del Señor? Yo creo que cada uno de nosotros. Pero también debemos entender que nuestra conducta debe ser conforme a esta vida que tenemos en Cristo Jesús. Usted recuerde que la Biblia nos dice que tenemos una nueva vida en Cristo, pero también nuestra conducta debe estar de acuerdo a esa fe que cada uno de nosotros profesamos. Así es. Y en esta mañana vamos a recibir la palabra del Señor, vamos a poder ser edificados, vamos a poder ser exhortados, y cuanto más sabiendo que la palabra de Dios es quien nos corrige, nos instruye y permita que podamos vivir y practicar una vida digna de nuestro Señor. En esta mañana vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, y vamos a dar lectura desde los versículos 15 al 20. Dice así la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como mencioné hace un momento, tenemos que andar una vida digna al llamado que Dios nos ha dado. Cristo nos ha dado vida, y nos ha dado vida en abundancia. Y cuando referimos a la abundancia que nos da el Señor, no es en cuanto a lo material, sino a todos los recursos espirituales que Él nos da para que podamos vivir una vida de gozo, para que podamos vivir una vida en justicia y para que podamos también cada uno de nosotros actuar sabiamente. Y como resultado, entonces, todo esto es a una vida en obediencia a Él. Pero hay que recordar también que mientras estemos aquí en este mundo, tenemos una dura batalla con la influencia de este mundo caído. Esa batalla que la tienes tú, la tengo yo, la tenemos cada uno de nosotros. Es por eso que cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, vamos a ver aquí algo muy interesante. Cuando Pablo escribe los primeros 3 capítulos, vamos a notar aquí la obra de Dios en el creyente. Todo lo que Dios ha hecho, ¿no?, en esa obra maravillosa, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por el hombre pecador. Así es. Y también va a reflejar la posición doctrinal, el aspecto teológico en cuanto a lo que corresponde a Dios a hacer a favor del hombre perdido, el hombre caído. Pero si notamos también, si hemos dado lectura anteriormente o constantemente lo hacemos, vamos a notar que la carta a los Efesios, de los capítulos 4 al 6, podemos notar allí la conducta del creyente conforme a esa posición al ser llamados y hechos hijos de Dios. Pero algo que va a resaltar también en la carta es que los capítulos 4 y 5 son instrucciones para preparar al creyente, para prepararnos a cada uno de nosotros en medio de una sociedad enferma. Y vaya que si nosotros vemos a nuestro alrededor, podemos notar entonces que esta sociedad está totalmente enferma, está totalmente corrompida. En esta mañana he titulado la enseñanza Condiciones para vivir sabiamente. Y en base entonces a lo expuesto por medio de la palabra del Señor en el texto que hemos dado lectura, vamos a ver 3 condiciones para que podamos vivir sabiamente. Y vamos a notar entonces la primera condición en el texto que hemos dado lectura. La primera condición es que cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestras vidas. El versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis.
no como necios, sino como sabios. Ahora, en el contexto, Pablo aquí está exhortando a los efesios a poder autoexaminarse profundamente, a poder entonces entender la manera cómo se están dirigiendo, la manera como están tomando decisiones, la manera aún cómo es su forma de pensar. Entonces Pablo dice, mirad pues con diligencia. Traten entonces con mucha preocupación, vean cómo se están conduciendo, observa cómo caminas. Pero esta palabra también andar no implica el lograr un objetivo inmediato, sino que para lograr ese objetivo inmediato se tengan que dar los pasos correctos. Porque yo puedo ganar dinero, pero el punto es cómo yo voy a obtener ese dinero. Y ahí entonces está la diferencia. No es que alcancemos un objetivo de la manera como nosotros queremos llegar, sino alcanzar un objetivo como Dios nos va a encaminar para poder lograrlo en base a la obediencia a Él. Así es. Entonces, aquí el fin no justifica los medios y tenemos que examinar constantemente cómo nos estamos conduciendo. Y a continuación vamos a ver que el apóstol Pablo exhorta a detectar la forma de conducta que se está llevando. Y va a ser una diferencia en la conducta, no como necios, sino como sabios. El Señor Jesucristo nos enseña claramente en cuanto a esta diferencia entre un necio y un sabio. En el Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, tenemos entonces la parábola de los dos cimientos. Ahora, el contexto no indica dos tipos de creyentes, el carnal y el espiritual. Porque muchos tal vez podemos tomar esta forma de enseñanza, que no está mal, pero el contexto está manifestando entonces estos dos tipos de personas, ¿no? Una que es sabia, que se apoya en el Señor, y la otra que es necia, que pone su propio fundamento. Uno que conoce al Señor y el otro no conoce al Señor. Es por eso que el Señor Jesucristo dice, para cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, sabio, así es, que edifica su casa ¿sobre qué? Sobre la roca, sobre la roca. Dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque aquella casa estaba fundada sobre la roca. Allí vemos que hay seguridad, hay confianza, pero también hay orden. Pero vemos el otro tipo de personas, ¿no? Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato, o sea, un necio, un tonto, porque la palabra también implica la palabra tonto. Así es, que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. ¿Qué encontramos aquí? Desorden, encontramos desesperación y encontramos inseguridad. Y esto representa entonces a todo aquello que practica el mundo. Allí no va a encontrar ningún fundamento porque va a traer también desorden. Y es lo que estamos viendo a nuestro alrededor en la sociedad en la cual vivimos. El hombre está alejado de Dios y entonces sus obras no son las correctas, porque no agradan al Señor. Proverbios 1:7, recuerde, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vemos aquí entonces que el necio no es una referencia a su falta de intelectualidad, a su falta de inteligencia. El necio es inteligente. El necio tiene títulos profesionales o puede tener títulos profesionales, no estoy generalizando. Puede tener una buena preparación académica, puede ser un hombre de buena reputación delante de los hombres. Pero consideremos también que el sabio puede ser el hombre o la mujer más inculta, pero puede ser temerosa del Señor.
porque va a andar correctamente sobre la roca. Y es así que todo lo que actúe en obediencia al Señor, entonces va a ser de bendición, va a ser de provecho. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está haciendo esta diferencia o está exhortando a no comportarse como necios, sino como sabios. Ahora, Pablo está aquí viendo la conducta normal en Éfeso, ¿sí? La conducta normal en Éfeso, ahora, normal entre comillas, de aquellos necios, de aquellos que no consideran al Señor, y contrasta la conducta del creyente con la conducta del necio. Así es por eso que desde el capítulo 4, versículo 17, hasta el capítulo 5, versículo 14, vamos a notar constantemente esta comparación. Así es. En Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, el entorno en el cual vivía la sociedad o la ciudad de Éfeso, que valga aclarar también, era una ciudad muy próspera, económicamente estaban bien, pero sus corazones estaban inclinados al pecado. Y el entorno de la cultura de aquel tiempo entonces no ha cambiado a lo que vivimos el día de hoy. Y Pablo llama entonces a hacer una pregunta: ¿de qué ahora van a tener que examinarse los efesios? Y la pregunta también es válida para nosotros: ¿de qué tenemos que examinarnos cada uno de nosotros? Y el apóstol Pablo es claro, porque va a poner ejemplos aquí. Por ejemplo, si vemos en el versículo 25, Pablo va a llevarnos a examinarnos en cuanto a la mentira. En el capítulo 4, versículo 25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. O sea, es muy claro aquí que Dios detesta la calumnia, detesta una mentira para cubrir una falta personal, detesta la mentira para conseguir algún beneficio económico, y nos damos cuenta entonces que esa es la sociedad actual en la que vivimos, y esto el mundo lo ve como algo normal. Así es. Y vemos aquí que mentir es parte de la naturaleza corrupta del ser humano y no parte de la naturaleza de Dios. Proverbios 12:22 dice algo muy interesante que nosotros tenemos que considerar. Dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vemos entonces que Dios es bien claro y es bien conciso en cuanto a lo que Él exige de cada uno de nosotros. Otro aspecto también que nosotros debemos considerar es que Satanás es el padre de mentira. El padre de mentira. Jesucristo es la verdad. Entonces, ¿sobre quién estamos poniendo nuestros cimientos? La mentira va a traer destrucción para nuestra vida, malos resultados, pero la verdad, por más dura que parezca, siempre nos va a encaminar correctamente y va a ser también una fuente de bendición para nuestras vidas. Otro aspecto también que resalta el apóstol Pablo es en el versículo 28, y es en cuanto al tomar posesiones ajenas, en cuanto al robo, ¿sí? Dice el versículo 28: el que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan necesidad, entonces, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, el robo es minimizado en la sociedad en la cual vivimos. Y quizás puede ser alguna práctica que nosotros lo consideramos como algo normal. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que el robo propiamente dicho es grandes cantidades de dinero, asaltar un banco, robar un celular, y condenamos. Y la verdad que todo esto causa indignación. O esa frase muy conocida ya en nuestro país: él roba, pero hace obras. Si yo hago una pregunta, si voy a un lugar en la cual
Cada uno de nosotros tenemos acceso y sustraemos un simple tornillo. Muchas veces lo justificamos. Así es, lo justificamos y relativizamos la verdad de Dios, de que no debemos coger absolutamente nada que no es nuestro, y lo llevamos a casa. Así es, puede suceder y pensamos que eso es lo más normal que podamos hacer, realizar. Hermano, pero la palabra de Dios entonces nos exhorta a no apropiarnos de nada que no sea nuestro. Y si tenemos alguna deuda, tenemos tal vez dinero prestado, creo que en el momento más preciso tenemos que devolverlo. ¿Sabes por qué esto es muy importante? Debemos de devolver todo lo que no es nuestro, porque Satanás usa la razón o la conducta perfecta, ¿para qué? Para desacreditarnos. Otro aspecto también que el apóstol Pablo enfatiza son las palabras hirientes. En los versículos 29 al 32, Pablo exhorta por medio de la palabra del Señor, dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación. Hermano, nuestras palabras son para condenar, son para criticar, son para hacer sentir mal a alguien, o es para edificar. Si no es así, estamos entonces andando incorrectamente. Otro aspecto es la inmoralidad sexual. En el capítulo 5, versículo 3 dice el apóstol Pablo: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Porque esto, hermanos, esta práctica de la inmoralidad sexual destruye lo que Dios ha establecido desde un principio, destruye la santidad de la virginidad, destruye la santidad del matrimonio. Pero vemos que en esta sociedad es algo normal. Es algo normal, y es más, muchas veces sutilmente ingresa a nuestros hogares por medio de los medios de comunicación. Y sin darnos cuenta, ya nuestro pensamiento está influenciado o está dirigido a estas prácticas, a todo lo que podamos ver, todo lo que podamos oír. Y valgan verdad, estamos en una sociedad en la cual es algo normal, es parte de la rutina diaria. Pero ¿qué dice el Señor? Escrito está, así ha dicho Jehová. Pablo también va a tomar en cuenta las palabras de doble sentido, las palabras obscenas, el lenguaje y las conversaciones vulgares, ahí en el versículo 4. Dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y nos damos cuenta entonces que todo esto es algo muy común en la sociedad en la cual vivimos. Pero el Señor entonces nos exhorta a andar como dignos hijos de Dios. Hermano, hermana, ¿de qué manera estamos viviendo? ¿Con estas conductas? ¿Nos identificamos con alguna de estas prácticas? ¿Podemos estar andando como un necio y estamos edificando sobre la arena? ¿Cuáles son las influencias con las cuales mantienes esa dura batalla? Todos somos influenciados por las tentaciones, por lo que nos ofrecen los medios de comunicación, pero el punto es, ¿cuántos de nosotros estamos siendo ya, o tal vez estamos a punto de practicar? Bueno, estas son algunas nada más de todo aquello que pueda afectar nuestra vida espiritual. Es tiempo entonces de que podamos examinarnos cómo nos estamos conduciendo. A continuación vamos a ver la segunda condición para vivir sabiamente. La segunda condición es aprovechar las oportunidades. El versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta palabra aprovechar tiene la connotación, por ejemplo, cuando usted va a hacer una compra y se encuentra con una oferta y lo compra inmediatamente. Así es, porque viene otro, se lo lleva. Esto entonces nos lleva a considerar aquí la urgencia de actuar ante una situación. O puede ser también la connotación, por ejemplo, alguien que tenga una carga explosiva en sus manos. Va a aprovechar el tiempo para que esta carga
explosiva no detone, y se harán todos los esfuerzos para evitarlo. Es así, hermanos, como tenemos que entender que en el entorno en el cual estamos, de la influencia externa del pecado, vamos a considerar que los afanes de este mundo, el egoísmo, la realización personal, la inmoralidad sexual que ya lo hemos visto, son detonantes que están destruyendo lo más sagrado que Dios ha establecido desde el principio, que es la familia, que es el núcleo de la sociedad. Y nos damos cuenta que los ataques en primer lugar se dan hacia la familia. Ahora, es un gran privilegio tener las oportunidades y no las debemos desperdiciar. Ahora, ¿oportunidades en qué? El enfoque que está dando el apóstol Pablo es aprovechar entonces esas oportunidades en los días malos que estamos viviendo. Y en primer lugar debemos aprovechar el tiempo o aprovechar las oportunidades pasando un tiempo muy especial como matrimonio. Los que estamos casados vamos a ver aquí que esa comunicación constante va a fortalecer la relación. Va a poner el cerco ante la inmoralidad sexual, va a poner el cerco ante el adulterio, va también a tomar en cuenta comunicación para poder entonces considerar tal vez aquellos pequeños problemas que puedan haber, pequeñas dificultades, para evitar que todo esto pueda aumentar, porque se pueden acrecentar. Las estadísticas nos presentan de que una de las causales de divorcio o separación es la falta de comunicación dentro del matrimonio. Hermano, hermana, es necesario que como esposo, esposa, como matrimonio, podamos entonces dedicar tiempo. Básicamente la responsabilidad del esposo hacia su esposa, para que esa confianza pueda permanecer firme. ¿Cuánto tiempo de calidad pasamos con la esposa? Y es una forma en la cual podemos aprovechar bien el tiempo. Otro aspecto también en la cual tenemos que aprovechar las oportunidades, porque muchas veces se presenta una sola vez, así es, y si no la aprovechamos puede traer destrucción, puede traer debilitamiento de la familia, es con los hijos. Hemos notado la situación actual de violencia, de inmoralidad sexual que hay en la sociedad. Con mucha mayor razón hay que cuidar a los hijos, hay que aprovechar el tiempo con ellos. Hoy muchas veces se disfraza esta renuncia a atender a los hijos con el exceso de trabajo, con el derecho, entre comillas, a la diversión, porque es un impedimento para aprovecharlo. Porque vemos y notamos en la sociedad que más importante es jugar un partido de fútbol que tomar atención a los hijos. Y esto entonces no es justo a los ojos del Señor. Ellos necesitan atención, necesitan dirección, necesitan consejo, necesitan protección, necesitan respuesta a sus preguntas. Necesita también poder ver cuáles son sus temores, cuáles son sus necesidades. Y lamentablemente esta sociedad está llevando a que la familia se desintegre y se esté descuidando a los hijos. ¿Sabemos cómo es el diario vivir de nuestros hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Con quién están andando? ¿Dónde están? ¿Qué hacen cuando están a solas en casa? Hay que tener mucho cuidado también. Muchas veces los padres son los últimos en enterarse y se enteran ya cuando los hijos ya han perdido el juicio, ya cuando los hijos están inmersos en prácticas que no agradan al Señor. ¿Se requiere esfuerzo? Sí. Pero ¿sabes, hermano, hermana, y todos los que somos padres? La recompensa de ese esfuerzo es una vida de bendición. Hijos temerosos del Señor. Y allí debe entonces recaer toda nuestra atención en lo que corresponde a cada uno de ellos.
Los que son solteros también aprovechar el tiempo de servir al Señor, de planificar en el Señor su proyecto de vida. Orar constantemente para que puedan formar familias fuertes, familias estables. ¿Sí? Recuerde que en el Señor no existe el enamoramiento, sino una responsabilidad para que cada uno de nosotros, ¿no? Para que cada joven pueda tomar en cuenta una buena decisión. Aprovechar la oportunidad también en el trabajo, de dar un buen testimonio, de marcar la diferencia, de demostrar puntualidad, honradez, equilibrio, para no desatender las necesidades familiares. En el evangelismo todos tenemos una oportunidad a diversos tipos de personas que están sumergidos en diversos pecados. Ahí está la oportunidad para poder llegar a cada uno de ellos. Hermano, hermana, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos en estos momentos delante para aprovecharlas sabiamente y no dejarlas pasar? Tenemos la oportunidad, en especial los que tenemos hijos pequeños, de criarlos en el temor del Señor. Pero recuerde también que Dios es misericordioso. Tal vez los hijos no están andando bien, pero es la oportunidad para que puedan encaminarse correctamente y puedan aprender más del Señor. A continuación vamos a ver la tercera y última condición para vivir sabiamente. Y la tercera condición es reconocer la voluntad de Dios. Versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Reconocer la voluntad de Dios es buscar la respuesta en su palabra. ¿Qué es lo que dices? ¿Qué es lo que dice el Señor por medio de su palabra? Escrito está: así ha dicho Jehová, que cuando venga la influencia de este mundo, con sus placeres, con las prácticas pecaminosas, podamos tener una respuesta a lo que dice el Señor. Y esto nos lleva a no negociar absolutamente nada. Tenemos una dura batalla contra el mundo, en la cual no tenemos que debilitarnos, tenemos que estar fortalecidos con la palabra del Señor, y Dios nos da de su abundante gracia para suplir lo que nos falta. ¿Y dónde lo encontramos? En la palabra del Señor, que es la autoridad final para poder tener una conducta correcta en medio de este mundo pecador, para que podamos tener una actitud correcta en la familia, con la esposa, con el esposo, con los hijos, en el trabajo, en nuestra tarea de evangelismo, evitando caer en la práctica de los que no conocen al Señor, porque nuestra única relación para con ellos, si podemos decirlo así de alguna manera, es en lo laboral y también predicándoles el mensaje del Evangelio, porque su palabra también permite vivir sujetos a su control. No somos independientes de Dios, ni tampoco debemos mostrar una conducta autosuficiente. En el versículo 18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Usted recuerde que el necio lleva una vida sin control. El necio edifica sobre la arena, trae desorden, trae inseguridad, trae fracaso. Pero luego dice: antes bien, sed llenos del Espíritu. Esta palabra ser lleno del Espíritu significa ser controlado por el Espíritu Santo. Es mostrar una actitud de obediencia, es reflejar el carácter de Cristo, que es el modelo, es el ejemplo supremo que cada uno de nosotros tenemos, y debemos edificar sobre la roca. Recuerda la parábola de los dos cimientos. Este es el ejemplo que nos quiere dejar el Señor Jesucristo, y este es el ejemplo también que nos muestra el apóstol Pablo, inspirado por el Señor. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un cambio constante. ¿Cómo logramos ese cambio constante? Meditando en las Escrituras,
logramos ese cambio constante examinando nuestras vidas, cómo nos estamos conduciendo diariamente, el poder también tener discernimiento sobre lo que es bueno y lo que es malo. Y es más, un creyente cuando va creciendo espiritualmente no solo hace una diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, sino también entre lo que es bueno y lo que es mejor. Esta transformación entonces es constantemente. Cambia nuestra manera de pensar. Si antes de conocer a Cristo esa vida de pecado era algo normal, o lo considerábamos normal, ya la palabra de Dios entonces tiene que quitarnos esa forma de pensar, tiene ya que quitarnos ese estilo de vida que llevábamos antes. Y allí vemos entonces cómo el Señor obra. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, ¿no? Para que comprobéis. ¿Cuántos de nosotros comprobamos la buena voluntad de Dios? Porque esto nos va a llevar, hermanos, a tener equilibrio en las decisiones que tomamos. Que tengamos equilibrio en las decisiones que tomamos. Que tengamos equilibrio en la manera como pensamos. Hermano, hermana, muchas veces no se puede observar una falta de criterio cuando el cristiano, el creyente, tiene que presentarse delante del mundo. Alguien dijo por ahí que de la abundancia de tu corazón habla tu Facebook. Y cuando en estas publicaciones que se comparten constantemente por medio de los medios de comunicación, por medio de gente que no conoce al Señor, que tienen un pensamiento conforme a este mundo, y vemos creyentes que se congracian con las actitudes que toma el mundo. Y esto requiere entonces que cada uno de nosotros entendamos a pensar, a participar bíblicamente. ¿Qué dice el Señor? ¿Sobre qué cimiento estamos nosotros edificando? ¿Sobre el cimiento de nuestra propia opinión, de lo que dicen los demás, de lo que dicen los grandes hombres de leyes, los grandes hombres que tienen muy buenos títulos académicos? ¿O estamos nosotros edificando sobre la palabra de Dios? Sobre tu propia opinión, que te traerá frustración, porque recuerde que muchas veces viene el desánimo, muchas veces viene la frustración cuando queremos imponer nuestras propias opiniones y no lo ponemos sobre el fundamento de la palabra de Dios. Entonces, hermano, hermana, en la palabra de Dios encontramos las instrucciones para que examinemos cómo nos estamos conduciendo en medio de este mundo. ¿Lo estaremos haciendo como necios o lo estaremos haciendo como sabios? La palabra de Dios también nos da las instrucciones para aprovechar las oportunidades, para resistir en el día malo. Y la palabra de Dios también permite que hagamos uso de los recursos que Dios nos da por medio de su palabra. Hermano, hermana, tenemos la bendición de estar en una iglesia que imparte enseñanza. Tenemos la bendición de estar en una iglesia que hay el interés y la preocupación de que podamos crecer constantemente. Hay enseñanza de la palabra del Señor para matrimonios, enseñanza de la palabra del Señor para los jóvenes, para las señoritas, enseñanza de la palabra de Dios para los niños, constantes capacitaciones. Entonces no tenemos excusa para decir que la iglesia no cumple con su función.
Y ahí está entonces el interés que debemos mostrar cada uno de nosotros, para que de esta manera la palabra del Señor permita no pensar como necios, sino pensar como sabios. Ya para terminar, vemos un versículo en Josué capítulo 1, versículo 7, en la cual podemos ver un resumen de todo lo que hemos desarrollado hasta este momento. Dice Josué 1:7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. O sea, la palabra de Dios. Porque Moisés estaba comunicando lo que Dios le había transmitido a él. Y luego dice, no te apartes de ella, ten cuidado Josué, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Ten mucho cuidado con la influencia de este mundo a esa tierra que vas a poseer, y es la misma circunstancia que estamos cada uno de nosotros. Y luego viene el propósito. ¿Para qué? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Hermano, hermana, y aquí está la promesa de parte del Señor para vivir sabiamente. Que estas tres condiciones nos lleve a cada uno de nosotros a tener una vida firme en el Señor, a tener confianza en los momentos de prueba y para poner nuestro fundamento sobre la roca que es Jesucristo, manifestada por medio de su palabra. Y de esta manera, hermanos, hermanas, seamos luz en medio de las tinieblas. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muy buenos días.